hasta el momento la definición, fisiopatología, cambios electrocardiográficos, biomarcadores, factores de riesgo, y ahora nos vamos a enfocar en el manejo clínico del infarto agudo de miocardio con elevación del ST según guías europeas año 2023. Este protocolo debe de tener todo el personal de salud con un conocimiento y un conocimiento básico para poder realizar la atención adecuada y evitar retrasos en el paciente con un síndrome coronario agudo, para evitar retrasos. Como esta guía, como esta charla está enfatizada en síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, vamos a mirar cuáles son las características y condiciones que la guía me dice a mí que confirman el diagnóstico según guías 2023. La hemos mencionado anteriormente, pero es importante reconocerlas, repetirlas, para tener bien clara la definición de esos cambios electrocardiográficos. Primero, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Primero, que sea una nueva elevación del segmento ST o elevación del punto J en dos derivadas de forma contiguas. Deben de hacerse en todas las derivadas con excepción de B2 y B3. Si el paciente tiene supradesnivel de segmento ST en derivadas B2 y B3, debo de hacerme las siguientes preguntas. Si es hombre o mujer. Si es hombre, mayor de 40 años, esta elevación tiene que ser mayor a 2 milímetros. Si es un paciente hombre menor de 40 años, esta elevación tiene que ser de 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Aquí mismo lo enfatizan, menos de 40 años, 2.5 milímetros en derivada B1, B2, B3, y menores de 40 mayores de 40 años, 2 milímetros, ¿de acuerdo? Si es mujer, no interesa la edad, pero si en B2 y B3 hay una elevación de una superdesnivel de 1.5, se confirma elevación del punto J. Esto con respecto a lo que me dice aquí las guías con respecto a los cambios electrocardiográficos. Y debe tener en cuenta que si hay alteración en B1, B2, B3, infradesnivel, en B1, B2 y B3, si hay infradesnivel, debo de tomar un EKG de las derivaciones B7, B8, B9, porque es un efecto espejo de una elevación del ST de la cara posterior con elevación del ST. Importante aclarar. Entonces, repetimos. Nueva elevación del ST en el punto J en al menos dos derivadas contiguas. Si es hombre, debo de tener en cuenta, si es menor de 40 años, 2.5 milímetros en las derivaciones B2 y B3. Si es mayor a 40 años, entonces el supradesnivel es a partir de 2 milímetros. Si es mujer, no interesa la edad, debe de haber un aumento, un supradesnivel en B2 y B3 de 1.5 milímetros. Independientemente de las derivaciones, pero siempre B2 y B3. Más de 1 milímetro en todas las derivaciones en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Esto las mismas repeticiones, las mismas condiciones para incluir que sea un infarto con supradesnivel del segmento ST. Ahora, eso es fundamental. Pacientes que presenten síndrome coronarios agudos, infarto agudo de miocardio de la cara inferior del paciente, es decir, supradesnivel de las derivaciones ABF, D2 y B3, siempre debo descartar afectación del ventrículo derecho.
debo de tomar entonces derivaciones B3R y B4R. Y en conjunto, porque esta circulación puede realizar anastomosis, debo de tomar B7, B8 y B9, que es de la cara posterior. Entonces, lo repite aquí las guías. En pacientes con sospecha de infarto de miocardio de cara inferior, se recomienda registrar las derivadas precordiales del lado derecho, es decir, del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Con el fin de detectar y evaluar elevación del segmento, también se puede registrar derivaciones en B7 y en B9. Ahora, cuando hay cuando hay infarto agudo de miocardio con elevación del ST, de cara inferior, ¿en qué situaciones sospecho esa condición? Primero, cuando en B1, B2 y en B3 en un paciente encuentro el segmento ST en infradesnivel, no en supradesnivel, sino que lo encuentro en infradesnivel. ¿En qué derivadas? B1, B2 a B3 o de B1 a B3. Yo inmediatamente, si yo veo este cambio morfológico en un electrocardiograma en un paciente con una clínica sugestiva, síndrome coronario agudo, debo inmediatamente tomar derivadas posteriores, porque eso es una condición espejo. Esto me puede indicar a mí que el paciente está cursando por un síndrome coronario agudo de cara posterior. Pero entonces recuerden que la mayoría de las derivadas, por ejemplo, aquí en Colombia, en muchos servicios, no cuentan con las derivadas B7, B8, B9. ¿Ok? Solamente llegarían hasta B5, hasta B6, perdón. Llegan hasta B6. La mayoría de los equipos de electrocardiografía. Y estas pertenecen a la cara posterior. Por eso se debe tomar esas derivaciones posteriores. Se debe lateralizar el paciente y colocar los electrodos en las condiciones para ver la cara posterior del corazón. Entonces, recuerden, si yo veo infradesnivel de las derivadas B1, B2 a B3, infradesnivel, debo sospechar que es un efecto espejo y debo de tomar las posteriores B7, B8, B9, que si al momento de tomar yo observo supradesnivel, entonces el paciente tiene infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara posterior. ¿De acuerdo? Esa supradesnivel del segmento ST de la cara posterior tiene que ser superior a o igual a 0.5 milímetros, lo que me dicen las guías europeas. Ahora, en la cuestión multivaso, estas tres anteriores que hemos mencionado, son síndrome coronario agudo con elevación del ST, elevación del EST, elevación del EST de cara inferior y elevación de EST. Pero a partir de este momento vamos a ver ciertas situaciones de emergencia, situaciones de obstrucción de la circulación coronaria que debo realizar una atención inmediata, pero que no se catalogan como supranivel del segmento ST, pero que a esos pacientes les tengo que correr inmediatamente porque me puede entrar en inestabilidad hemodinámica y que el tratamiento tiene que ser rápido, precoz. En este caso entonces tenemos la isquemia multivaso, donde voy a encontrar las siguientes características. Si en las derivadas de 1, de 2, de 3, B1, B2, B3,
y así consecutivamente, si así consecutivamente B4, B5, B6 y están las laterales que se quedarían ABF, ABF y ABR, perdón, ABR y esta ABL. ABL. ¿Qué me dice a mí la isquemia multivaso o obstrucción inmediatamente del tronco de coronaria izquierda? Es decir, que el infarto es al inicio de la arteria coronaria, ya sea derecho o izquierdo. Si yo observo infradesnivel en 6 derivadas, yo observo infradesnivel en 6 derivadas, 3, 4, 5, 6. Junto con elevación del segmento del ST en ABR, que es esta de acá, eso es una R, y o en B1, esas condiciones, yo inmediatamente sospecho que es un esquema multivaso y el paciente tengo que darle tratamiento rápido. No debo esperar más de las 12 horas porque ese paciente me entra a mí en inestabilidad hemodinámica lo más pronto. Una isquemia multivaso o obstrucción del tronco coronario izquierdo, particularmente si el paciente presenta compromiso hemodinámico. Entonces, recuerde, descenso del ST, desde infradesnivel del segmento ST de más de 1 milímetro, en 6 derivadas o más derivaciones, primera condición, y que haya una elevación del segmento ST en ABR o en B1. Recuerde, para el isquemia multivaso o tracto o obstrucción de una coronaria desde el inicio, desde el tronco. Entonces, depresión del segmento ST, vuelvo y repito acá, es importante afianzar ese conocimiento. Si logran visualizar mi video, que lo repitan. Entonces, depresión del segmento ST en mayor a 1 milímetro en 6 derivadas o más derivadas de forma contiguas, acompañada de una elevación del ST en ABR o en B1, en cualquiera de las dos derivadas, pero entonces en 6 derivaciones infradesnivel con una elevación del ST en ABR o indica isquemia coronaria multivaso o obstrucción coronaria izquierda, particularmente si hay un compromiso hemodinámico. ¿Ok? Ahora, en pacientes con sospecha de síndrome coronario de cara inferior, como lo hemos mencionado anteriormente, es decir, perdón, me corro por acá un poco. Como lo hemos mencionado anteriormente, ¿qué sucede con la cara inferior? Entonces, este es el corazón y esta es la cara inferior. ¿Cómo hago para ver que si es la cara inferior? Entonces está, como lo hemos repetido en los anteriores videos, perdón, D2, D3 y ABF. Si yo veo supradesnivel, entonces ya confirmo paciente con infarto agudo miocardio con elevación ST de cara inferior, porque estas derivadas son las que ven la cara inferior, ¿ok? Pero siempre, como es de cara inferior, vuelvo y dibujo acá mi corazón, como es de cara inferior, entonces, ¿qué ventrículo es el que está más afectado en ese sector? Estas son las aurículas superiores. Entonces, ¿cuál es el ventrículo que está más cerca a la cara inferior? Entonces, el derecho. Por ende, regla fundamental, pacientes con síndromes coronarios agudos de cara inferior con elevación del ST, debo de tomar derivaciones derecha. En este caso, B3R y B4R. Y no solamente con esas derivaciones que están mirando el paciente, las derivaciones de este lado. Recuerde que también la parte posterior puede irrigar también la cara inferior del corazón. Entonces también está la circulación
la circunfleja. Esa circunfleja puede ser anastomosis de la arteria interventricular posterior. Entonces puede lograr hacer anastomosis y por eso debo de tomar derivaciones B7, B8 y B9. Entonces eso es importante, que lo que me dice a mí la guía. ¿De acuerdo? Y con respecto a las condiciones de bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha, si yo veo que un paciente se encuentra con la clínica de un dolor torácico de origen isquémico, cardíaco isquémico, y representa un bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, esos pacientes deben de ser tratados de forma rápida, similar como si fuera un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero que no son infartos agudos de miocardio con elevación del ST. ¿Qué pasa con los pacientes que no son infarto agudo de miocardio con elevación del ST? Esos pacientes yo no realizo fibrinolisis. Fibrinolisis solamente yo realizo en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST menos de 12 horas. Menos de 12 horas. Importante para tener en cuenta. Esas son las condiciones electrocardiográficas de un bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Entonces, condicionantes, entonces, bloqueo de rama izquierda o con ritmo de marcapasos, duración del QRS mayor a 120 milímetros por segundo, ausencia de onda Q en derivaciones de 1, B5 y B6, onda R monomórfica en D1, B5 y B6, desplazamiento del segmento ST y onda T opuesta a la mayor deflexión del complejo QRS. Paciente con alta sospecha clínica de isquemia miocárdica, donde esta isquemia, por su condición, va a hacer que oculte la situación isquémica. En la mayoría de los pacientes portadores de marcapasos definitivo con estimulación endocavitaria sobre ventrículo derecho, es importante aquí que estamos haciendo la aclaración, se genera en el electrocardiograma de superficie un patrón de bloqueo de rama izquierda de Haas de His, que dificulta la identificación de trazados eléctricos que indiquen isquemia y lesión miocárdica de evolución aguda. Ocasionalmente los cambios en la repolarización de estos complejos estimulados son capaces de desvelar lesión miocárdica en el contexto de un síndrome coronario agudo. Entonces, esos pacientes que tengan infarto agudo de miocardio y que haya bloqueos o que el paciente tenga un marcapasos transcutáneo, esos pacientes me pueden dar alteración. Inmediatamente debo de tratarlos de forma urgente para poder realizar. Recuerden, criterios de Sgarbosa. Cuando tengo un paciente con bloqueo de rama izquierda y que tenga una clínica de síndrome coronario agudo con síndromes isquémicos, debo de realizar los criterios de Sgarbosa, donde mayor a 3 o igual a 3 tiene una especificidad del 98%, según los criterios y los cambios morfológicos que presenta cada uno, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Bien, esos son los criterios, todos los criterios de el paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Estos sí se consideran síndromes coronarios agudos netos con elevación del ST. A esos pacientes sí realizo fibrinolisis. En cambio, estos 3 que están en la parte inferior, recuerden, no son pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pero su tratamiento tiene que ser lo más pronto posible porque esos pacientes entran en inestabilidad hemodinámica.